Después de haber vivido esta pandemia, todos nos sentimos un poco más frágiles y valoramos más nuestra salud. Hoy, Tania Menéndez, Digital Transformation Officer en Rivera Salud, nos hablará sobre innovación en el sector sanitario. Rivera Salud es un grupo hospitalario con presencia en América Latina, Europa y España. Cuenta con más de 7.000 trabajadores y atiende a más de 1 millón de pacientes al año. Tania nos contará sobre su experiencia colaborando con startups, cómo fue la primera inversión desde Rivera Salud y el reto de poner al paciente en el centro del negocio. Nos contará también la importancia de vincular a toda la organización desde arriba hacia abajo y cuáles han sido sus trucos para conseguirlo. Muchas gracias por escuchar este podcast y por tu feedback. Escuchemos a Tania. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing, porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab by Elogia. Hola, hoy tenemos con nosotros a Tania, que es la Digital Transformation Officer en Rivera Salud. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Tania, la verdad es que estábamos hablando justo antes y me estaba contando que tenía experiencia tanto en universidad como en startup, como en corporación. Ponnos un poco ahí en situación y cuéntanos quién es Tania Menéndez. Pues sí, efectivamente he tocado un poco de todo, porque bueno, soy muy curiosa y siempre me ha gustado mucho combinar la parte, digamos, más académica o intelectual de investigación con la parte más práctica, profesional y estratégica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé trabajando en la Universidad Complutense como personal docente e investigador en el área de comunicación y también temas de innovación, pero paralelamente trabajaba en otras compañías, pues agencias de comunicación, consultorías, etcétera, ¿no? Y entonces tener un pie en cada mundo, la verdad que me parecía muy interesante porque estabas estudiando las bases psicológicas de la comunicación a la vez que estabas aplicando estrategias de comunicación para desarrollar diferentes campañas o proyectos. ¿Y pensabas aquí, o sea, que estaba muy, quiero decir, ahora viéndolo con perspectiva, ¿te parece que estaba muy alejada la universidad de ese mundo profesional en el que estás hoy? Pues la verdad es que ya hace unos cuantos años de esto, ahora posiblemente las cosas hayan cambiado, no estoy tan en el día a día de la universidad, pero sí que en aquel momento me parecía que había un gap importante, ¿no?, entre ambos mundos y es justamente lo que yo con mi experiencia quería por lo menos en mis clases tratar de cubrir, de llevar cosas, pues yo hablaba en aquel momento de crowdfunding, crowdsourcing, cuando todavía no se sabía muy bien lo que era esto en la universidad, ¿no? Prácticas, ejemplos reales. Al final la comunicación es algo que evoluciona de forma muy rápida. Todo lo que tiene que ver con el mundo digital también. Y sí que es verdad que la academia no iba tan a ese ritmo, ¿no? Creo que la academia te da también otras cosas que son muy importantes, que es saber pensar, fundamentalmente, saber reflexionar, pero sí que sería interesante, bueno, pues que ambos mundos se conectaran más, ¿no? Como por ejemplo pasa en Estados Unidos. Yo he estado allí en el entorno de Harvard y también pues había una gran diferencia en ese aspecto. Había mucha más relación entre empresa y universidad a nivel de pues, desarrollar proyectos conjuntamente o que los alumnos participaran en proyectos reales de empresas. Y aquí o sea, en ese momento estabas lanzando una startup, eso, o sea, esto fue después de la universidad, mientras estabas en ese periodo docente. ¿Cómo coincidió temporalmente esto? ¿Y de qué era esa startup? Uh-huh. Pues sí, yo justamente estaba, bueno, pues dentro de la universidad desarrollamos lo que fue la primera cátedra de comunicación y salud en colaboración con otros organismos, tanto públicos como privados. Fue muy interesante porque empezamos a desarrollar diferentes líneas de trabajo en investigación, en consultoría y en formación, ¿no? Entonces eso al final hizo que, bueno, pues desde el principio yo estuviera metida muy en el mundo de la comunicación y la salud, lo que en aquel entonces era
la web 2.0, ¿no? Yo trabajaba mucho en lo que era desarrollar campañas de social media, campañas en redes sociales para, por ejemplo, prevención de drogodependencias u otros asuntos, ¿no? Y bueno, pues en ese interpass me surgió la oportunidad de montar conjuntamente con dos personas que eran muy importantes en el ámbito sanitario una startup especializada en mobile health, en aplicaciones móviles en salud. Y la verdad es que fue pues una decisión interesante, un reto muy, muy chulo porque pues en aquel entonces no se sabía muy bien qué era esto, ¿no? En España todavía no había gran sector en el ámbito de la mobile health. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2013, si no recuerdo mal. Hace 7, 8 años entonces. Sí, yo volví de Estados Unidos y justo cuando volví de Estados Unidos pues me surgió esta oportunidad y cambié un poco también mi orientación o mi carrera hacia focalizarme en el desarrollo de esta startup junto con los cofundadores y compañeros. Y la verdad es que, bueno, pues desarrollamos en cosa de 3-4 años unos 10 productos digitales, aplicaciones móviles muy orientadas al paciente, ¿no? Y esto fue una de las partes más importantes porque trabajábamos mucho la experiencia del paciente y la experiencia de usuario en ámbitos como la oncología, el mundo cardiovascular, dermatología, prevención, etc. Entonces, bueno, desarrollamos todo lo que es el know-how en el ámbito de la mobile health y también hacíamos de divulgadores, porque como no existía mucho conocimiento del sector, organizábamos eventos, cursos, formación para explicar lo que era esto, ¿no? Digamos, cómo Europa estaba abordando todo esto dentro del ámbito sanitario y cómo nosotros podíamos hacernos también un hueco en España creando productos de valor tanto para el paciente como para el profesional. ¿Y quién era vuestro cliente aquí? ¿Las farmacéuticas, los hospitales? ¿Vosotros este producto lo vendíais al paciente final? Muy buena pregunta, porque una de las cuestiones que abordamos es cuál es el modelo de negocio, ¿no? Aparte de cómo se hace una aplicación móvil en salud, que era, bueno, pues aprender a hacerlo desde cero, y cómo se paga todo esto, cuál es el modelo de negocio que hay detrás. La verdad es que al principio te tienes que hacer un hueco y antes no es lo que es ahora. Antes eran aplicaciones móviles muy, muy de tipo educativo, muy de tipo poco transaccional con respecto a intercambio de datos con historia clínica, etcétera, ¿no? Entonces, los principales clientes eran hospitales, era un B2B, eran hospitales, eran aseguradoras y farmacéuticas principalmente. También algunos centros de investigación, pues por ejemplo como el CENIC, con el que estuvimos trabajando con el doctor Valentín Fuster, y otras áreas también del mundo de la investigación y la ciencia. ¿Y cómo pasas de la startup al mundo corporativo? Pues bueno, surgió, esto al final la vida es una serie de casualidades y de oportunidades, ¿no? Y hay que saber pues tomarlas y que el tren cojas el tren correcto, ¿no? Entonces me surgió la oportunidad de todo lo que estaba haciendo en el mundo startup, llevarlo al mundo corporate de alguna forma, ¿no? Obviamente cambian los procesos y la forma posiblemente de enfocarlo, pero al final es lo mismo, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de participar en Sanitas liderando todo el área de salud conectada, que es bueno, pues todo lo que es la plataforma de seguimiento en remoto de pacientes que está conectada con diferentes dispositivos de medición que ayudan a la toma de decisiones del clínico. Y bueno, pues la verdad es que desarrollar eso dentro de un grupo como Sanitas en la parte hospitalaria, en la parte de hospital, no tanto aseguradora, ha sido un aprendizaje muy interesante, ¿no? ¿Y notaste o sea, mucha diferencia de ser tú la que estaba en startup, entiendo, liderando al final, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, o empujando, arrimando el hombro con el resto del equipo también a esta parte corporativa? O sea, ¿cuáles fueron las principales diferencias que viste? No,
no quiero decir, o sea, no quiero sesgarte a que sea en plan, no todas las malas que vimos en la corporación, ¿no? Al contrario, o sea, qué cosas positivas llegas y dices, ostras, esto, qué bien lo estamos haciendo, ¿no? O sea, y qué ventajas teníamos respecto a haber estado antes en la startup. Yo creo que el mundo corporate y el mundo startup son mundos muy diferentes, pero realmente si trabajas en ambos ves muchas sinergias, ¿no? Y nosotros desde el Grupo Ribera al final vemos que hay un valor muy importante en todo lo que se está haciendo en las startups y que nos sirve para acelerar todo ese proceso de transformación digital, ¿no? Entonces, algunas de los retos son, oye, ¿cómo podemos llevar a un corporate ese concepto de metodología ágil o de agilidad a la hora de desarrollar los productos y servicios, ¿no? Es decir, que no trabajemos con los mismos tiempos y las mismas metodologías que hasta ahora en los corporates, que es todo mucho más departamental, más en silos, sino que podamos trabajar de forma mucho más transversal por proyectos en donde se unen diferentes habilidades o skills, ¿no? Diferentes perfiles profesionales para desarrollar un mismo proyecto. Entonces, yo creo que esa es una de los retos, de las necesidades, incorporar esas metodologías ágiles dentro de las corporaciones. Y luego también pues el ser capaces de no canibalizar, ¿no? al pequeño, por así decir. Cuando trabajas con otro tipo de organizaciones o startups, pues al final tienes que saber coger lo mejor de cada uno sin intentar que esa startup cambie por ti, ¿no? Sino que pueda seguir su ritmo y que, digamos, podáis aprovechar lo mejor de cada uno. Esto creo que es uno de los principales retos, ¿no? Por ambos lados, por parte de la startup también, o sea, de adaptarse a la velocidad del corporate y el corporate también adaptarse o acompañar a la startup en su velocidad, ¿no? Dentro de Rivera, o sea, cuéntanos, o sea, muy rápido, ¿cuál es o sea, su principal negocio? Aunque ya lo conocemos un poco, pero por dar un poco de contexto, pues, o sea, pues esto, o sea, ¿cuántos hospitales, cuánta gente trabaja para poder dar un poco de contexto sobre Rivera? Uh-huh. Pues somos un grupo hospitalario, tenemos presencia fundamentalmente en España, con 9 hospitales y también centros de atención primaria, pero luego también tenemos mucha actividad en Europa, concretamente es Centro Europa y Reino Unido sobre todo. También tenemos algo de presencia en Latinoamérica. Entonces, bueno, pues como grupo hospitalario al final lo que tratamos es de dar provisión de servicios sanitarios. Y tenemos más de 7.000 trabajadores en plantilla y atendemos al año más o menos en España a 1 millón de pacientes. Dentro del grupo tenemos también otras divisiones más verticales, como pues, división de laboratorios, por ejemplo, y también una división de IT, de tecnología. Y esto viene un poco por la apuesta, ¿no? del grupo por la parte tecnológica, y es algo muy interesante porque que el mismo grupo sanitario tenga una empresa tecnológica justamente para desarrollar tecnología que pueda servir a los hospitales, tanto internamente como externamente, creo que es muy interesante, ¿no? Y en estos 2-3 años de vida que tiene Futures, pues tenemos ya 300 trabajadores aproximadamente trabajando específicamente en tecnología desde diferentes áreas, pues lo que es desarrollo tecnológico, temas más de Machine Learning, temas más de Data Scientist, es decir, diferentes perfiles trabajando en diferentes soluciones tecnológicas. ¿Y esto cómo nació? ¿Cuándo Pues, y cuál fue la motivación de hacerlo? claro, dentro de los hospitales, pues estaban los departamentos de sistemas, ¿no? Que, digamos, lleva todas las operaciones y gestión tecnológica dentro de los hospitales. Bueno, pues se decidió que en lugar de que cada hospital tuviera el suyo de forma pues más individualizada, se creara bueno, pues una compañía donde pudiéramos llevar todo ese conocimiento de forma más centralizada y de forma mucho más especializada, ¿no? Entonces, se llevó toda la parte de sistemas a esta compañía. Nosotros tenemos nuestra propia historia clínica que desarrollamos internamente para dar
servicio a todos los hospitales, de forma que tengamos la misma historia clínica en todos los hospitales. Y luego a partir de ahí pues ya fueron saliendo muchos más proyectos y líneas de trabajo más allá de las operaciones, redes, IT más puro, ¿no? Como todo lo que es el desarrollo de modelos predictivos. Al final podemos trabajar con los datos para llegar a desarrollar, pues, por ejemplo, durante el COVID desarrollamos algunos algoritmos de predicción para ver cuáles de los pacientes que estaban hospitalizados por COVID podrían llegar a necesitar UCI, ¿no? Y preparar esos recursos dentro de los hospitales de forma más rápida y optimizada. Entonces, bueno, pues todo esto lo trabajamos in-house porque unimos la parte tecnológica con la parte puramente sanitaria de todos los hospitales que tenemos. ¿Pero esta compañía da servicios a otras o solo da servicios a vuestros hospitales? Da servicio a nuestros hospitales, da servicio al grupo también. Nosotros, bueno, pues nuestro socio principal es Centene Corporation, que es una aseguradora de Estados Unidos que tiene mucha presencia en Estados Unidos, y también de la mano de ellos estamos haciendo un crecimiento internacional en Europa. Entonces, toda gran parte del desarrollo tecnológico lo lideramos desde aquí, desde España, para el resto de Europa. Qué buena Entonces, noticia. damos servicio al grupo, pero luego también, tenemos clientes que son externos al grupo. Vale, vale. Y dentro de Ribera Salud, ¿qué retos a nivel de innovación tenéis en el horizonte y cómo los estáis afrontando? Uh-huh. Pues retos hay muchos, pero si tuviera que focalizarme y también un poco en relación a lo que estamos trabajando más de coinnovación, ¿no? Dado que antes trabajábamos o hablábamos del mundo startup y de cómo podemos ayudarnos mutuamente. Al final esto se trata también de colaborar y de crear sinergias. Dentro de nuestra estrategia digital está todo lo que tiene que ver con el hospital en remoto o el hospital digital. Es decir, cómo podemos dar servicios de valor a nuestros pacientes más allá de las cuatro paredes de un hospital. En nuestro hospital sabemos lo que ocurre, tenemos a todo el mundo controlado, sabemos lo que les pasa a los pacientes que están dentro, ¿no? En el día a día, pero luego salen del hospital y en su hogar siguen siendo pacientes y siguen teniendo necesidades. ¿Cómo podemos hacer una medicina mucho más proactiva y más personalizada, también atendiéndoles en su día a día, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos un programa de coinnovación, un programa de innovación abierta con Lanzadera, en donde hemos planteado este reto, y este reto, bueno, pues lo hemos ido trabajando con diferentes startups en diferentes calls que hacemos al año. Y la motivación, o sea, quiero decir, ¿cómo organizáis estas calls? ¿Cuál es la motivación de cada una de ellas? ¿Van todas con una temática concreta cada una? ¿Lo hacéis genérico para sector y health? Uh-huh. En cada call, que es una convocatoria, lanzamos entre 1 a 2 al año, vamos seleccionando retos más específicos, ¿no? Pues, por ejemplo, herramientas que nos ayuden a la telemonitorización del paciente en su hogar, o herramientas que ayuden a la mejora del paciente oncológico en cuanto a la experiencia del paciente. Es decir, vamos planteando diferentes retos un poco más concretos, pero lo suficientemente amplios como para que podamos tener cierta masa crítica de startups que se apunten, ¿no? Que se vean reconocidas en esos retos. Porque muchas veces la propia startup es la que con su solución te ayuda a definir también mejor el reto o el servicio que vas a dar. Entonces, en este sentido, bueno, pues lo que vamos seleccionando es en cada una de estas calls, seleccionamos entre 1, 2, a veces hemos seleccionado también 3 startups en una misma call que vemos que pueden ser interesantes, no solamente por la solución, que es muy importante, ¿no? Oye, ¿cómo de madura está su solución? ¿Cómo de aterrizada está en el sector sanitario? ¿Qué tipo de tecnología tiene detrás? Si es algo realmente disruptivo, si es algo que estamos ya haciendo internamente, por lo tanto no necesitamos trabajarlo externamente. Y luego, por otro lado, es muy importante valorar al equipo que hay detrás, ¿no? Muchas veces tienes más confianza casi en el equipo que en la idea o en la solución.
Y yo creo que esto es clave, el detectar si ese equipo es un equipo con el que puedas ir trabajando, con el que puedas ir creciendo y ellos también te vean como un partner con el que crecer y meterse en el mundo del sector sanitario de forma, bueno, pues bastante potente porque, bueno, al final somos un grupo que puede aportar bastante valor, ¿no? a las startups en este sentido. Que, entrando en esta parte, ¿qué gana la startup participando en esta call? ¿Cuál es la motivación que tienen de hacerlo, ¿no? Venture Client, ¿participáis después en estas compañías? ¿Hay un premio al final o algo? O sea, Ujú. ¿se llevan algo de esto? Claro, pues una pregunta muy interesante, ¿no? Al final de lo que se trata es de intentar crecer juntos. Y desde esa premisa lo que hacemos es, bueno, pues seleccionar startups con las que empezamos a trabajar en un piloto, en una POC. Muchas veces ellos tienen una tecnología que ha sido testada en laboratorio, por así decir, ¿no? Pues algoritmos para hacer un mejor diagnóstico de patologías dermatológicas. Vale, está testado en laboratorio, esos algoritmos funcionan, pero no está muy aterrizado en un caso real, en un caso en donde hay un paciente, donde hay un clínico, es decir, lo que tratamos es de intentar aterrizar esa tecnología que suena muy bien a casos reales, casos concretos, necesidades reales, ¿no? Para ver cómo esto impacta a la experiencia del paciente y cómo impacta, digamos, al seguimiento del mismo o a la toma de decisiones por parte del profesional sanitario. Y en ese ajuste es donde hacemos un trabajo de un piloto que dura unos 8 meses, donde bueno, pues trabajamos el caso de uso muy en profundidad, una colaboración muy estrecha, donde incorporamos a un número mínimo de pacientes, ¿no? Pues depende del caso, puede ser desde 30 pacientes hasta 100 pacientes o 200 pacientes, generalmente pues de diferentes hospitales para ver también diversidad en cuanto a la forma de trabajar. Y a partir de ahí establecemos unos indicadores de éxito. Oye, pues, ¿qué significa que esto funciona bien? Bueno, significa que esto puede mejorar la experiencia del paciente en cuanto a tal. Esto significa que los resultados en salud pueden mejorar en este aspecto. Esto significa que aumenta la eficiencia del profesional sanitario en esto. Entonces, trabajamos todos estos indicadores en el piloto, con lo cual en 8 meses somos capaces de saber si esto realmente puede tener un impacto real en el día a día de nuestra asistencia sanitaria. Y a partir de ahí, pues ya vemos cuál es el siguiente paso. Si se genera una relación de confianza, si queremos seguir en esa línea de crecer juntos, podemos llegar a ser partnership para desarrollar nuevos modelos de negocio conjuntamente o incluso llegamos a invertir en la compañía cuando abre una ronda de inversión. Y en esta, o sea, 8 meses, en la vida de una startup, dependiendo de la fase, pueden ser días muy largos, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿Con qué fases soléis trabajar? O sea, compañías que estén más en una fase seed, o sea, que estén más avanzadas, o Uh -huh. ¿tenéis algún tipo de requisito marcado para estas startups? Claro, sí, sí que necesitamos que haya un nivel de madurez ya ciertamente importante. Es decir, que esa tecnología ya haya sido testada y que ya tengan un MVP decente que podamos trasladar a un piloto con pacientes. Cuando vienen startups o incluso a veces, ¿no? Desde el ámbito de la universidad con una idea o incluso con un prototipo pues todavía industrial, por así decir, nosotros ahí no podemos hacer mucho porque eso no lo podemos desplegar en 200 pacientes, ¿no? Ya. Entonces sí que necesitamos que haya cierto nivel de madurez. Sí que es verdad que dentro de este nivel de madurez hay algunas startups que ya vienen con pues habiendo trabajado con algún hospital, haciendo algún piloto pequeño, y hay otras que es su primer piloto, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que, bueno, pues podemos trabajar con todas ellas, pero donde ya haya pues, una aplicación móvil, una web, lo que sea la tecnología que vayamos a probar, pero que ya esté lanzada y que ya podamos en cuestión de 2 meses, porque cuando hablo de 8 meses son 2 primeros meses de definición, aterrizaje del proyecto, creación del grupo de trabajo y lo que es bueno, pues la adaptación que haga falta a nivel tanto tecnológico como de contenidos.
y a partir de esos 2 primeros meses ya empezamos a incluir pacientes, ¿no? Y luego, pues depende del proyecto, para tener mínimos datos necesitamos que cada paciente por lo menos esté 4 meses dentro del proyecto y luego ya establecemos pues análisis de resultados y conclusiones. Entonces, pues si no tenemos un MVP es difícil que en 2 meses podamos ya incluir pacientes. O sea que ahí No, y a sí día que de hoy, necesitamos eso. y a día de hoy es relativamente fácil hacer un MVP, ¿no? O sea, algo que a ti también te facilite el trabajo a la hora de trasladarlo a los doctores o a quien vaya a estar involucrado en ese equipo, decir, oye, vamos a hacer un piloto con esto, ¿no? Con algo más Correcto. tangible que no sea un canvas de este es el problema, esta es la solución y tal, ¿no? O sea, sino de esto va a resolver ese problema en concreto. Correcto. De Y hecho, esto es muy importante porque fíjate, es importante que los profesionales sanitarios vean el valor de forma bastante rápida, ¿no? Eh, porque todo esto de la transformación digital conlleva también una transformación cultural dentro de la compañía. Entonces, en este tipo de proyectos, ojo, luego tenemos otras líneas de trabajo en donde quizás son más exploratorias, más de investigación básica, ¿no? Pero concretamente en estos proyectos lo que tratamos es de que lo probemos muy rápido. Si no vamos bien por ahí, que nos equivoquemos rápido, ¿no? Pero por lo menos que tengamos algo, como tú bien dices, tangible que testar en ese tiempo. Y sobre todo aquí, pues los clínicos, en cuanto ven que esto sí que les aporta valor en su día a día, entran mucho más rápidamente a que luego esto lo podamos extender, lo podamos ampliar a otras patologías o con otros perfiles, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también ganarnos a los profesionales sanitarios porque les estamos dando algo que aporta valor y porque ellos lo pueden ver. Y sobre todo lo pueden co-crear. Aquí hay un proceso de co-creación muy importante y las startups nos lo dicen, ¿no? Hemos cambiado mucho lo que éramos antes a lo que somos ahora y en cuestión de 8 meses pues les ayudamos muchísimo a definir bien su producto, a aterrizarlo muy bien lo que aporta valor en el mercado y lo que le va a servir al paciente también. ¿Y aquí trabajáis con el grupo de los early adopters, de doctores early adopters dentro de Rivera Salud a los que siempre vais? ¿O cómo hacéis o sea, esta decisión de, bueno, vamos a probar este piloto con este equipo? ¿Cómo lo motiváis también, ¿no? O sea, esto es un tangible, tenemos el tangible, aquí lo podéis ver, pero ¿cómo se motiva para que esta gente participe en esos pilotos? Uh-huh. Sí, efectivamente aquí lo que tratamos es de, bueno, pues ver aquellas áreas que son más fuertes dentro de los hospitales. Si vamos a trabajar, me lo invento, en el área de neurología, bueno, pues ver en qué hospitales tenemos un área de Vale. neurología que pueda ser importante y ahí lo ofrecemos y lo planteamos. Entonces, bueno, pues en función digamos, los perfiles, más personas casi que, ¿no? Que profesionales. Hay personas que son muy pro este tipo de cosas, son más de experimentar, más de probar y muchas veces son los líderes o, como tú dices, los early adopters de toda esta tecnología, ¿no? Pues con ellos contamos sí o sí, intentamos un poco que de alguna forma sean los drivers también de ese proceso de transformación. Pero muchas veces pues también nos sorprenden, ¿no? A lo mejor otras personas que no son tan early adopters, pero sin embargo van entrando, aunque sea un poco así con dudas, ¿no? Al principio, pero trabajamos muy bien todo el proceso para que lo hagan muy suyo. Entonces ahí cuando lo hacen suyo ya la cosa cambia, porque ellos lo adaptan a su realidad, a sus necesidades. Y entonces sí que a partir de ahí ya ven que les puede servir y sirven también como un poco ejemplo a otros que quizás vayan más rezagados, ¿no? Entonces, a veces nos sorprendemos porque esto también forma parte de la cultura empresarial, ¿no? Entonces, dentro de, bueno, pues Rivera tiene una cultura de empresa muy basada en la innovación, siempre ha defendido esto, ¿no? Con lo cual yo creo que también eso nos hace que todo sea un poquito más fácil. Entonces, entiendo que esta innovación viene impulsada desde la propia dirección de la compañía, ¿no? O sea, que se intenta eh, 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 hacer que todo el mundo respire esta innovación, ¿no? Completamente, sí, efectivamente. Desde el Grupo Rivera, vamos, siempre se ha apostado mucho por esta innovación y más concretamente en la tecnología, ya lo comentaba antes, ¿no? Decidimos crear
una compañía dentro del grupo que sea especializada en tecnología, con lo cual eso es porque realmente hay una apuesta detrás. Y además yo creo que esto es clave, es decir, esto no es un tema de IT, esto es un tema de trabajar de una forma diferente y de transformar también el negocio de la compañía, ¿no? Entonces ahí todo lo que estamos haciendo tiene que estar alineado con la estrategia de la compañía y tiene que estar apoyado por toda la parte de dirección, ¿no? Y aquí, bueno, pues esto viene impulsado por la parte de dirección y hay una creencia y un convencimiento claro de que el futuro tiene que venir por aquí. ¿Y cómo se mide el buen avance de estos proyectos, ¿no? O sea, ¿qué KPIs o qué cosas, o sea, utilizáis vosotros para decir, oye, pues esto ha funcionado bien, o sea, hemos hecho esta colaboración con esta compañía y nos ha ayudado a... ¿Cómo se plantea incluso esto desde dirección, ¿no? O sea, oye, pues para el año Tania tenemos que conseguir hacer esto. ¿Cómo se plantea? Pues ahora justo estamos aprendiendo todo esto sobre el camino, ¿no? Nosotros lanzamos concretamente este programa, comenzamos en enero de 2020, con lo cual no llevamos ni 2 años trabajando en ello y estamos aprendiendo sobre la marcha. Sí que es verdad que somos muy estrictos con el informe de resultados final de cada proyecto, de cada piloto. Y ahí establecemos KPIs muy específicos de ese proyecto. Pues, por ejemplo, Pero mejora en esos son la... muy medibles, ¿no? O sea, quiero decir, Son muy si, medibles, sí, si haces una colaboración con una startup en concreto, o sea, es como súper medible porque va a ir a neurología y va a mejorar la experiencia del justo. paciente. Me refiero más al departamento, ¿no? De Ujú, transformación, ujú, esta ujú. parte de innovación, ¿cómo se puede medir? Vale, ¿Cómo lo medís? vale, pues aquí esto nos ayuda a crear nuevos servicios digitales, ¿no? Es decir, esto al final la POC está bien, el piloto está bien, pero esto tiene que son piezas que se puedan integrar dentro de nuestro ecosistema digital y que nos ayuden a diseñar nuevos productos y servicios que podamos bien monetizar como un elemento nuevo, como un servicio nuevo, o bien porque podamos, digamos, pueda ayudarnos a optimizar los recursos que tenemos internos o a generar una aportación de valor extra al paciente, ¿no? Entonces, al final, medimos pues, mucho la optimización de recursos, medimos el añadido de valor, el valor añadido que podemos ofrecer a nuestros pacientes y ciudadanos, porque tenemos también mucho trabajo en temas de prevención y promoción de la salud, no solamente cuando el paciente ya es paciente, Mm. sino antes de que lo sea. Ahí la recogida de datos, ¿no? Cómo podemos establecer nuevas líneas de recogida de datos que nos ayuden a trabajar más en un modelo de salud basado en valor. Esto es muy importante porque estamos cambiando el modelo hacia algo mucho más productivo, mucho más basado en valor, en donde recogemos los outcomes del paciente en su día a día y, bueno, pues podemos, digamos, trabajar combinándolo con los datos que nosotros ya tenemos en la historia clínica para desarrollar incluso pues, modelos predictivos a futuro, ¿no? Con lo cual, al final, aquí primero es una apuesta sobre esto, parece que genera mejor experiencia de paciente, parece que nos da un valor añadido con respecto a la competencia o lo que es que nos posiciona dentro del sector sanitario como una empresa de innovación y también nos ayuda a optimizar nuestros recursos para poder ser más competitivos. O sea, pensáis que en un momento u otro termina impactando en el EBITDA, ¿no? Sea haciendo más grande el número de arriba o reduciendo los costes que vayan apareciendo por abajo, pero o sea, se innova de cara a que mejore esto, ¿no? O sea, que al final termine mejorando la compañía en números reales. Sí, eso es más a medio y largo plazo, porque Sí. al final esto requiere de un volumen importante, ¿no? de pacientes que ya sean usuarios de estas tecnologías y que no solamente se va a centrar en un producto o servicio, sino realmente en que estos son piezas de todo lo que es más la construcción de un modelo nuevo de trabajo y de lo que es el concepto del hospital digital. Entonces, desde esa perspectiva de medio y largo plazo, sí, ahora mismo estamos más en una fase de inversión, Claro, total. Sí, sí. pero desde luego que habrá elementos tangibles que podamos medir en la cuenta de resultados
Y luego habrá otros elementos intangibles que también son muy importantes y que Mm. tenemos que medir. Sí, al final en esto es cómo es ese margen temporal, ¿no? O sea, la exigencia va a venir en, no, quiero resultados dentro de 6 meses o quiero resultados dentro de 5 años. O sea, esto es un poco lo que va a también incluso a la calidad de la innovación que se puede hacer, ¿no? Porque, o sea, entiendo que si queréis innovar y tener resultados dentro de 6 meses, muchas de las cosas que planteáis igual no las estaríais haciendo porque no seríais, o sea, haciendo el piloto en 8 meses no tendríais el impacto, ¿no? Y tomarías otras decisiones. Eh, Correcto. Trabajando con Lanzadera, entiendo que decidís externalizar una parte de vuestra innovación, ¿no? O sea, ¿por qué decidís externalizarla y qué beneficios habéis tenido trabajando con ellos? En lugar de haber montado un equipo de scouting para identificar estas startups y contactar vosotros con ellos, ¿qué aprendizajes os lleváis de esta colaboración? Ujú. Bueno, pues yo creo que al final tienes que aprender a trabajar con otros, ¿no? Y cada uno es bueno en lo que es. Y nosotros somos buenos como grupo hospitalario, pero no tenemos mucha experiencia en scouting de startups. Entonces, aquí Lanzadera nos aporta mucho valor en esta parte porque ya tienen una trayectoria y una experiencia muy grande, ya tienen un portfolio de startups a nivel también de gestión y organización, todo el primer cribado de startups lo hacen ellos, con lo cual nos quita mucho trabajo que a nosotros realmente no es nuestro business, nuestro core del negocio, ¿no? Mm. Luego lo que sí que hacemos es un proceso de selección conjuntamente, en donde obviamente nosotros trabajamos con diferentes áreas de negocio de la compañía para poder seleccionar bien a esas startups, pero hay un trabajo más del día a día. Esto no es lanzo una convocatoria y me pongo a buscar, esto es más un trabajo del día a día. Entonces eso sí que es algo que hacen ellos porque es su experiencia y su expertise. Y luego, por otro lado, el acompañamiento a lo largo de la POC, de la prueba de concepto, también ahí es importante. Están muy especializados en manejar a corporaciones y en manejar a startups, hablan los dos lenguajes, con lo cual, pues para una corporate que entra de nuevas en este mundo, tener a alguien que hable su mismo lenguaje y que a la vez se lo sepa traducir a una startup, yo creo que es importante, ¿no? En nuestro caso, bueno, yo vengo del mundo de startup, tengo mucha experiencia también en ese sentido y sí que es verdad que tengo mucha sintonía, ¿no? con los emprendedores, pero esto no es lo habitual. Entonces yo creo que ahí Lanzadera pues hace un trabajo muy bueno y luego pues el poner el látigo, ¿no? Para que esto se cumpla. Las dos partes nos tenemos que comprometer y aquí la startup tiene también mucho de compromiso porque claro, nosotros demandamos esas adaptaciones oye, mira, esto no se ajusta bien al caso, esto hay que trabajarlo de esta forma y eso implica también que ellos tengan que evolucionar el producto y que tengan esa agilidad real, a pesar de que a lo mejor empiezan siendo 2, 3 personas, ¿no? Y tienen que comprometerse a llegar ahí. Entonces, yo creo que ahí Lanzadera también hace digamos, un proyecto de mentoring y de acompañamiento muy importante. O sea, entiendo que funciona un poco como un embrague, ¿no? Entre las diferentes velocidades e incluso idiomas de esto cuando lo necesitamos, cuanto antes. Para uno cuanto antes puede ser días y para otro pueden ser semanas, ¿no? Y ahí Correcto. funcionar como gestionan ellos. Y dentro dentro de esta parte de la relación directa con startups, cuando hablábamos antes, me comentabais que habíais llegado a invertir en una de estas, ¿no? O sea, ¿cómo fue Ujú. este proceso? ¿Qué os motivó? ¿Qué aprendizajes te llevas también de ese proceso? Ujú. Sí, pues en el caso de Seremind, que es una de las primeras que hemos tenido incubadas dentro del programa, es de salud mental. Y la verdad es que desde el principio hubo muy buena sintonía y muy buen acercamiento de la solución al problema o a la necesidad, ¿no? Entonces empezamos trabajando con Seremind en un proyecto piloto para dar apoyo psicológico a aquellos pacientes que llegaban por atención primaria, pues entre 20-30%, incluso a veces más, los pacientes que llegan a atención primaria por cualquier problema tienen algún tipo de trastorno de ansiedad o depresión.
no están lo suficientemente graves como para ir a la unidad de salud mental, pero no tienen nada, ¿no?, a su alcance que pueda ayudarles a sobrellevar ese proceso de ansiedad o de inicio de depresión. Con lo cual, trabajamos con Seremind para que a través de una aplicación que es el producto de Seremind, que está muy orientada a, bueno, pues a que sea un programa autoguiado basado en técnicas de cognitivo-conductuales, es decir, que está avalado clínicamente, científicamente por detrás. Hay catedráticas de psicología que han trabajado en todo ese protocolo. Es casi como ir a un psicólogo, pero a través del mundo digital, donde hay diferentes audios para trabajar Escalable, ¿no? cosas. Exacto. Entonces, bueno, pues esto era una herramienta que los médicos de atención primaria y enfermería podían proporcionar a los pacientes para ese primer momento, ¿no? Y la verdad es que funcionó muy bien. Entonces, bueno, pues a partir de ahí dijimos, esto tiene aplicación a muchos ámbitos, no solamente atención primaria. ¿Por qué no trabajamos la parte más vertical de lo que se llama psicología de la salud, ¿no? Empezando por oncología? Porque en oncología, todo el proceso oncológico con pacientes oncológicos, como bien sabes, la parte psicológica es muy, muy importante y tiene un gran impacto en la enfermedad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues empezamos a trabajar más en esa línea y dijimos, vamos a arrancar con cáncer de mama, hacer protocolos específicos para acompañar durante todo el proceso de tratamiento de las pacientes con cáncer de mama y para ello, pues las dos partes empezamos a diseñar, a apostar y decidimos invertir en la compañía, primero con un préstamo participativo para poder desarrollar este proyecto y que podamos convertir en una próxima ronda de inversión. ¿Esta es la primera inversión que se hace en startups desde el grupo? Sí, correcto. Es la primera experiencia que tenemos en este sentido y es el primer contrato de nota convertible que hemos hecho, así que ha sido un proceso también interesante y de aprendizaje. Y entiendo que también, o sea, involucrar, porque la innovación, por lo que decías antes, lo hacéis como más hacia abajo, ¿no? O sea, a los doctores, a los pacientes, etcétera, pero esto fue un poco hacia arriba, entiendo, ¿no? O sea, que al final el comité de dirección había que decirle, oye, vamos a invertir en una compañía y ahí empezará también, o sea, mucha fuera de lo normal, ¿no? Que habitualmente estás acostumbrado hacia abajo, esto fue un poco hacia arriba, ¿no? Correcto, correcto. Aquí efectivamente está involucrado pues todo el área financiero, el área legal, todo el comité de dirección. O sea que al final se trata, ¿no?, de que entre todos también podamos hablar ese mismo lenguaje del que hablábamos antes y que esto sea una apuesta, porque al principio no las tienes todas contigo de que todo vaya a funcionar bien y que esto sea exitoso o no, pero a veces hay que arriesgar también un poco, ¿no?, en esto de la innovación. Entonces, bueno, yo creo que con proyectos sólidos y detrás con un porqué muy, muy sólido, yo creo que las cosas van saliendo cuando hay realmente esa apuesta por parte de la compañía. Bueno, me alegro. Me parece una gran iniciativa, o sea, y un paso más allá, más de hacer una prueba piloto, ¿no? O sea, directamente, o sea, participar en una compañía. Tania, por Correcto. ir terminando, ¿cómo ves tú el eHealth, o sea, los próximos 5 años, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 cosas que nos van a sorprender con un titular dentro de 5 años de innovación dentro del sector? Pues con pandemia o sin pandemia, porque, porque desde luego está claro que la pandemia lo que ha hecho es acelerar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos hacia una medicina cada vez más personalizada, más participativa y más predictiva. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que ser capaces de adaptar, digamos, nuestros procesos, nuestra práctica clínica y nuestros servicios a las necesidades reales del paciente cuando y cómo lo necesite. No como ahora, que digamos el paciente está orientado hacia cómo se organiza la institución sanitaria o el hospital. Por otro lado, vamos a ser capaces de recoger muchos más datos del día a día de ese paciente y establecer signos de alerta, de alarma, para ser mucho más proactivos a la hora de, digamos, bueno, pues prevenir situaciones de riesgo, complicaciones, ingresos, etcétera. Y luego hay un componente muy importante que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Estamos en un momento de revolución tecnológica y la inteligencia artificial nos va a aportar
una mayor automatización, si me lo permites, en los diagnósticos y también en el seguimiento, de forma que sea un complemento a la práctica clínica, ¿no? Hay muchas cosas que ya nos vendrán dadas o que las máquinas nos dirán o nos facilitarán datos y conocimiento, y nosotros podremos tener todo eso a nuestro alcance para manejarlo de la forma mejor posible y más optimizada y sobre todo como muy orientada a la necesidad del paciente. Sí, o sea, tiene toda la pinta, ¿no? Me gustaría ver cómo van esos próximos 5 años, con o sin pandemia. Espero que sin pandemia, aunque sea un poco más tarde, pero por la parte que nos toca. Tania, o sea, ¿qué consejos le darías a la Tania cuando empezó en esta parte de innovación dentro de corporaciones, etcétera? Y con esto ya terminamos. ¿Cuáles son tus aprendizajes estos últimos años? Uh-huh. Pues el aprendizaje fundamental es hacer aquello en lo que crees, trabajar mucho, ser muy constante y luchar por las cosas que realmente crees que tienen un valor, ¿no? Para mí muchas veces me preguntan, ¿no?, mi familia o mi entorno, ¿y qué es lo que más te gusta de todo esto? Y digo, pues levantarme cada día sabiendo que voy a poder ayudar a las personas, que es a través de algo indirecto como puede ser el mundo de la tecnología, el mundo digital. No soy una enfermera, ¿no?, que obviamente sí que está ahí a pie de cañón, pero voy a poder ayudar a las personas definiendo lo que es el futuro, ¿no?, de la sanidad. Entonces yo creo que eso es lo más importante, saber que a veces esto no es un camino recto. Ahí, digamos, tienes que solventar muchos obstáculos y tienes que ser fuerte y perseverante, pero es muy satisfactorio y yo creo que hay que vivir las cosas con pasión, con energía y con constancia. Y ese es un poco el mensaje o mi leitmotiv cada día. Es cierto, o sea, que hay que trabajar duro, ¿no? Como decías, y hay que ser un poco evangelizador, ¿no? O sea, que quizás en tu rol tienes que estar evangelizando y convencida, ¿no?, de lo que va a pasar en los próximos años y hacia dónde también, o sea, la visión que vosotros le marcáis a Ribera. Oye, Tania, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación. Un placer tenerte aquí. Igualmente, Bryce, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing, porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab by Elogia.